Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Namah Shivaya. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de Vedanta Latinoamérica. Originalmente, este miércoles en la noche es una clase enfocada específicamente en el Bhagavad Gita, es la clase del Bhagavad Gita, pero justo hoy se da que es el Jayanti de Narasimha. Dentro de una de las tradiciones Vaishnavas, Narasimha es considerado el cuarto avatar de Vishnu. Entonces, dentro de todas las tradiciones Vaishnavas, Narasimha es considerado un avatar, sin duda, de Vishnu, y un avatar muy especial. La historia detrás de Narasimha y de su amado devoto Prahalada es hermosa, es muy importante para la tradición Vaishnava, para el hinduismo en general. Entonces, lo que estuve pensando es, y aparte, ahora hoy es justamente 29 de abril. El 21 de este mes fue el Jayanti de Shankaracharya, que yo tenía capaz la intención de hablar sobre Shankaracharya, pero la anterior semana no se pudo, se me fue. Entonces quería hablar igual brevemente de Shankaracharya, de la importancia, de la gran importancia de la llegada de Shankaracharya a la humanidad, al hinduismo, al mundo, no solamente al hinduismo. Entonces yo creo que incluso por más de que Shankaracharya, que llegó, según los cálculos, por los años 700 después de Cristo, eso hace que sean más de 1300 años ya que pasó desde su llegada, pero todavía la humanidad no ha visto todo el gran potencial o el gran beneficio en general de su llegada y la increíble contribución que dio al mundo. Entonces, bueno, ya me estoy adelantando un poco. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que estuve pensando es hacerlo todo de una, pero creo que me gustaría mantenerlo más firme, leal a la estructura. Entonces, la primera parte de la clase va a ser enfocado en brevemente Shankaracharya y la historia un poco de Narasimha y Prahalada, que es una historia fascinante, hermosa. Y voy a cortar, creo, esa grabación y voy a empezar una clase un poco más corta del Bhagavad Gita, en la que tengo planificado repasar 4 versos en específico. El último que repasamos la anterior clase y 3 nuevos. Y mi intención, si así la madre, si así Dios lo permite, ya el próximo miércoles finalizar con el segundo capítulo, con los últimos 4 versos que faltan. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a por ello. Como les dije, no estamos empezando con la clase del Bhagavad Gita, vamos a empezar con la clase hablando un poco sobre inicialmente Shankaracharya. Entonces, la llegada de Shankaracharya es muy importante, considerado por muchas personas dentro del hinduismo como una encarnación de Shiva, porque en esa época habían muchas diversas y con creencias y perspectivas muy diferentes, tradiciones, filosofías, perspectivas de vida, religiones a lo largo de la India. Entonces, se necesitaba de alguien que pueda mostrar idealmente el camino que genuinamente nos va a liberar, nos va a dar moksha. Entonces, para eso vino Shankaracharya, que desde una temprana edad, desde una muy temprana edad, él se dio cuenta que él no quería seguir el camino tradicional de la India. ¿Cuál es ese camino tradicional? La etapa inicial, ser brahmachari, ser un estudiante célibe que vive idealmente con su gurú, con su maestro y intenta adquirir todo el conocimiento que pueda de él, en la que principalmente tal vez es conocimiento secular sobre cómo generar ingresos, trabajar de esta manera, conocimiento de matemática, de todo un poco, depende igual al gurú con el que uno aprende, pero también obviamente conocimiento espiritual. Termina la etapa de Gurukula y entra la etapa en la que Grihasta, la etapa Grihasta en la que uno vive en familia, tiene su pareja, tiene hijos. Después de la etapa de Grihasta, todo esto según la idea al menos actual es como que eran lapsos de más o menos 25 años. Después de la etapa de familia viene Vanaprastha, en la que
la persona, el hombre, la mujer, junto con su pareja, muchas veces se aparta de la familia, se aparta un poco de la parte mundana del trabajo y demás, a Vana, al bosque, para reflexionar sobre su camino espiritual, vivir una vida un poco más espiritual, más contemplativa, y finalmente la etapa final, la cuarta, sannyasa, que es completa renuncia, completa dependencia de Dios, en la que uno normalmente, un sannyasi o una sannyasini, ruega o pide su comida de diferentes casas, no tiene un hogar específico. Entonces, Shankaracharya quería pasar directamente de la etapa de estudiante a sus 7, 8, 9 años, irse directamente como un sannyasin, como un renunciante. Él quería buscar un gurú que le enseñe de manera oficial, lo podríamos decir, el conocimiento de la filosofía no dual, del Vedanta. Entonces, es muy interesante esta parte de la historia, no la voy a profundizar, pero obviamente, como todo muy buen niño hindú, necesitaba el permiso de su madre, porque no hay una creencia muy fuerte en la que ningún emprendimiento, eh, ya sea mundano, si lo queremos llamar así, o espiritual, puede ir genuinamente bien si no es que hay la bendición de la madre por detrás. Entonces Shankaracharya ni se animaba ni se imaginaba renunciar y volverse en un sannyasin a sus 9 años sin el permiso de su mamá. Pero pónganse a pensar ustedes, tal vez como madres o padres, cómo sería esa idea de permitir que tu hijo de 9 años se vaya como un monje deambulante a cualquier edad. Imagino, yo cuando le comenté a mi mamá la primera vez que quería ser un monje de la orden de Sri Ramakrishna, igual, eh, yo ya tenía como 25 años, entonces incluso ahí le sorprendió mucho a mi mamá, no estaba muy feliz al respecto, eso conlleva normalmente separarse capaz de por vida o verse muy pocas veces, pero bueno, imagínense a los 9 años. Entonces su mamá le dijo que no, y porque estaba destinado a que Shankaracharya tenga que seguir ese camino tan especial, tan de renuncia, tan intenso, un día estaba nadando en el río y de la nada apareció un cocodrilo, y este cocodrilo lo empezó a como que atacar de cierta manera, y Shankaracharya estaba como que luchando por su vida. Uno de sus amigos se dio cuenta de esto y fue corriendo a, fue corriendo a buscar a la mamá de Shankaracharya para informarle al respecto sobre qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Su mamá fue corriendo y Shankaracharya le pidió como tal vez último deseo de vida, le dijo: mamá, por favor, mira, me estoy por morir, aunque sea concédeme el deseo de que yo pueda ser un renunciante, un sannyasin. Su mamá le dio la bendición, le dijo que hice un sannyasin, como que tuvo la aprobación de su mamá, y milagrosamente en ese momento lo que se dice es que él, Cocodrilo lo soltó y salió del río donde estaba, y estaba oficialmente bendecido para ser un sannyasin. A sus 9 años se fue por muchas partes de la India hasta buscar a buscar a su gurú. Pasaron cosas muy interesantes de por medio, no vamos a entrar en detalles. Encontró a su gurú en unas como cuevas, en una como estilo montañas rocosas. Su gurú, Govinda Pada, hay esta historia famosa, que tan verídica sea no lo sabemos, pero que Govinda Pada le pregunta a Shankaracharya, un pequeño niño de unos 9, 10 años: ¿y tú quién eres? Le dice, como para que se presente. Y se dice que Shankaracharya compuso el hermoso himno que nosotros cantamos todos los domingos del... eh, perdón, se me fue, el Nirvana Shatkam, ¿no? Mano Buddhyaham Karachita Ninaham, haciendo referencia: no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy el intelecto, no soy el ego, y le recitó todo el himno. Entonces su gurú, Govinda Pada, muy sorprendido de ver un niño con esa gran capacidad, le dio la bienvenida, y es ahí donde él empezó como que formalmente a estudiar el Prasthana Trayi, que para aquellos de ustedes que se acuerden de las clases introductorias, son los textos esenciales del Vedanta: el Bhagavad Gita, los Upanishads, al menos 10 principales, y los Brahma Sutras. Y justamente se dice que hasta la llegada de Shankaracharya, el mismo Bhagavad Gita no era tan popular
como lo era después de que llegó Shankaracharya. Se hizo mucho más popular gracias a sus comentarios y al énfasis de su importancia que le ponía Shankaracharya. Eso es debatible, no nos interesa entrar en ese debate, nosotros estamos acá en este caso para la historia, pero principalmente en Vedanta Latinoamérica para si queremos un debate, un análisis filosófico con respecto a nuestra verdadera naturaleza divina, no a detalles que capaz pueden ser históricos o no. Pero bueno, la cosa es que con eso, con todo ese conocimiento que fue adquiriendo, el trabajo que fue haciendo, en una muy temprana edad, como se dieron cuenta, empezó su vida de sannyasi a sus 9 años, caminó y viajó por toda la India, o por una gran parte de la India, debatiendo con muchos académicos de diferentes ramas filosóficas y justamente en esa época la idea era que cada vez que había un debate y una persona perdía con la perspectiva filosófica del oponente, eso quería decir que la perspectiva del oponente es en efecto mejor y esta persona se tenía que volver de cierta manera como discípulo y seguidor de esta misma filosofía. Y así Shankaracharya, con un intelecto increíble y obviamente habiendo descubierto la verdad de Brahman en su experiencia personal, imagínense esa combinación de ser un conocedor de Brahman y al mismo tiempo tener la capacidad intelectual de alguien como Shankaracharya, ninguna sorpresa de que haya hecho el impacto que causó en el mundo. Entonces, muchas personas en diferentes partes de la India, al perder con él en su debate, él siendo un adolescente, en una gran parte de su vida en esa época, fue adquiriendo muchos discípulos, muchos de ellos lo empezaron a seguir, se volvieron también sannyasins, monjes, renunciantes, todo ese trabajo que él estableció los 4 principales monasterios que hasta la época están en las 4 partes cardinales, ¿no? En el norte, en el sur, este y oeste de la India, y él estableció los 10 principales ¿cómo se les llama? Las 10 escuelas, no, no son escuelas, son las 10 ramas, se me fue la palabra, las 10 ramas principales de escuelas monásticas que hay. ¿Ok? Por ejemplo, diferentes monjes de la India pertenecen a alguna de estas escuelas o ramas. Les pido mil disculpas, se me fue el nombre oficial, pero es como una rama, como una escuela, en la que, por ejemplo, todos los monjes de la orden de Sri Ramakrishna pertenecen a la rama Puri. ¿Por qué? Porque el gurú de Vedanta de Sri Ramakrishna era Tota Puri, pertenecía al linaje Puri. Pero, por ejemplo, para aquellos de ustedes que estén familiarizados con Swami Shivananda, ¿no? Ese monje de la India bastante grande, un poco gordito, muy famoso en Occidente, él es Swami Shivananda Sarasvati. Sarasvati es otra de estas. Y también tenemos otro muy conocido dentro de la lectura espiritual que normalmente hay acá en Occidente, la autobiografía de un yogi, Paramahamsa Yogananda, y justo junto con su linaje de gurús, como Sri Yukteswar y Lahiri Mahashai, eran Giri. Giri, Puri, Sarasvati son 3 de las 10 grupos monásticos que hay en la India. Muy bien, entonces su contribución fue increíble hasta el día de hoy y especialmente gracias a la orden de Sri Ramakrishna, es que sus trabajos fueron traducidos principalmente en inglés, comentados por muchos en diferentes tradiciones, ¿no? Pero por el trabajo que hace la orden de Sri Ramakrishna, se pudo comercializar más a un precio muy económico realmente los diferentes textos comentados por Adi Shankaracharya, como los Upanishads, como el Bhagavad Gita. Y acá hay un tema un poco debatible por académicos. Hay diferentes textos que se los atribuyen a Adi Shankaracharya, pero ¿por qué se llama Adi Shankaracharya? Ese Adi quiere decir el primero. Entonces, Adi es el primer Shankaracharya. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la tradición de los Shankaracharyas? Cada vez es como son como los papas. Aparece un nuevo, o sea, se nombra a un nuevo papa y cumple también con los deberes papales. De la misma manera son los Shankaracharyas. Entonces, Adi Shankaracharya es el Shankaracharya del que estamos hablando, pero a lo largo de la historia y hasta el día de hoy han habido Shankaracharyas que pertenecen como que a esa rama específica y hay varios textos como por ejemplo el Viveka Chudamani, como por ejemplo el Aparokshanubhuti, el Tattva Bodha, el Atma Bodha, no se me fue otro, no, pero hay varios de estos textos que se lo atribuyen a Adi Shankaracharya y hay otros académicos que dicen que esos textos fueron de otro Shankaracharya. No importa, la cosa es que Shankaracharya nos dejó
un legado que hasta el día de hoy sigue ayudando a miles de personas en todo el mundo. Imagínense nosotros acá en Latinoamérica, Bolivia, Argentina y demás, teniendo la posibilidad de obtener el conocimiento de la verdad, de iluminarnos, de encontrar esa paz y dicha que tanto buscamos gracias a su increíble trabajo. Entonces, muy bien. Esa va a ser la parte de Adi Shankaracharya. Nosotros ahora vamos a pasar a la parte tal vez principal de la clase de hoy, como les dije, sin enfocarnos en la parte del Bhagavad Gita, que va a ser la historia de Prahalada y de Narasimha. Y hay un personaje muy importante también que es eh, el padre de Prahalada, que es Hiranyakashipu. Muy bien, entonces... Acá voy a entrar un poquito más de detalle. Es una historia hermosa, muy inspiradora, que nos llena de amor por Dios, de intenso deseo de querer confiar completamente en la voluntad divina. Nunca, que nuestra fe por Dios nunca se quiebre, tal como el ejemplo de Prahalad. Muy bien. Voy a entrar en la parte introductoria de quién es Hiranyakashipu, y también había tenido un hermano para una historia anterior a esta, Hiranyaksha. Estos dos hermanos, se cree, toda esta historia se encuentra en el Srimad Bhagavatam, o también conocido como el Bhagavata Purana, el texto principal de los Vaishnavas, incluso superando al mismo Bhagavad Gita, por ejemplo. Entonces, en este hermoso texto encontramos esta historia, que habían dos guardias de la entrada a Vaikunta, al plano celestial de Vishnu, y ellos eran quienes como que tomaban la decisión de quién entraba, quién no entraba y demás. Eran almas igual consideradas muy, muy elevadas, imagínense, para tener ese puesto en ese plano tan elevado. Y aparecieron cuatro sabios, grandes sabios, en forma, o sea, su forma, su aspecto físico era como de bebés. Son llamados los Brahma Kumaris. Incluso hay un grupo muy popular en Latinoamérica que se llaman los Brahma Kumaras o Kumaris, eh, obviamente haciendo referencia a ellos, ¿no? Ellos eran grandes, grandes sabios que eran tan puros, eran tan sádvicos, que no tenían la necesidad de haber desarrollado tal vez un cuerpo de alguien mayor. No tenían para nada ningún concepto capaz o de lujuria o de obtención, eran muy puros y querían ir, según la historia, a charlar y estar un rato con Vishnu. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entran los cuatro hermanos charlando, hablando, y aparecen los dos guardias de seguridad, que se llaman Jaya y Vijaya, y que al verlos, y verlos justamente como cuatro niños, no reconocieron realmente la grandeza espiritual detrás de ellos, y medio que se hacen un poco la burla y no los dejan pasar. Uno de ellos, una mezcla como que algo de enojo de que no los permita pasar, pero al mismo tiempo también reconociendo que es Jaya y Vijaya necesitan de cierta experiencia para poder desarrollar más su capacidad espiritual evolutiva como almas, si lo queremos poner así, los maldice y les dice, por no reconocer lo que realmente somos y ser tan arrogantes, y ser como son, los maldigo para que tengan que reencarnar en la tierra múltiples veces. Ese múltiples veces, lo estoy agregando, no me acuerdo exactamente cómo es que les dicen sobre cuántas veces tienen que nacer inicialmente. Me acuerdo que el año pasado en Casa Bhakti justamente hicimos como que una serie de clases presenciales sobre algunas de las historias principales del Srimad Bhagavatam, principalmente obviamente haciendo referencia a las historias de Govinda, ¿no? De Krishna en su época de niño, con las gopis y con los gopas y con las vaquitas y demás. Pero bueno, los maldicen y en eso Vishnu está como que escucha un poco de la conversación, está como que acercándose a la charla, y los hermanos Jaya y Vijaya están suplicando perdón a los Brahma Kumaris por perdón por su ignorancia, que por favor les perdonen la maldición, pero el Brahma Kumari, ofendido, que no necesariamente es que seguía ofendido, pero les dijo, miren, mi palabra es verdadera, mi palabra es verdad. Lo que sea que yo digo se vuelve realidad. Si yo les doy una maldición, no hay cómo pueda volverse atrás. Entonces, en eso como que les dan una opción. Es Vishnu, si no me equivoco, como que les da una opción. Miren, ok, sí es verdad, no se pueden retractar de su palabra, tienen que ir a la tierra, pero tienen dos opciones. Les dan dos opciones a los hermanos, que eran grandes devotos de Vishnu. Les dicen, la primera es, o o encarnan como mis devotos, como mis amados devotos, como mis bhaktas, por 7 vidas, siete vidas, y recién pueden volver a su posición en Vaikunta, o encarnan como mis enemigos
como mis adversarios por 3 encarnaciones. Y no, ni siquiera es que se dieron tiempo para pensarla, tan solo analizaron que ser villanos, ser los adversarios, iba a significar que se iban a volver a ver a Vishnu mucho antes. Así tomaron la decisión. Preferimos ser los malos de la película, los villanos, pero encarnar solamente 3 veces en la tierra, a tener que esperar 7 vidas. No, 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 imposible. Entonces, muy interesantemente, podemos ver cómo incluso aquellas almas, porque vamos a ver quiénes llegaron a ser estos Jaya y Vijaya en sus encarnaciones en la tierra, eran grandes devotos de Dios. Entonces, como que, y cómo son necesarios, ¿no? Porque pónganse a pensar, digamos que ustedes están escribiendo una novela, un script para una película, sí o sí tiene que haber como que algo de oposición para que la película sea más interesante, para que la novela tenga más sazón. Entonces, cuando estén pensando en su personaje principal, tal vez tiene que enfrentarse a algunas dificultades, tal vez tiene que haber un antagonista, un enemigo que haga que la historia sea mucho más atractiva. De la misma manera, Jaya y Vijaya vienen a cumplir ese rol. ¿Quiénes son Jaya y Vijaya en sus diferentes encarnaciones? En su primera encarnación son justamente Hiranyaksha, que es el hermano de Hiranyakashipu, que es el demonio en el que nos vamos a enfocar ahora. Son los dos primeros hermanos. Después, tal vez el más conocido de todas las encarnaciones, en el Treta Yuga, Ravana, el enemigo principal, quien secuestra a Sita, ¿no? El enemigo de Rama, él es una encarnación de Jaya o Vijaya. Y se considera que el hermano de Ravana, Kumbhakarna, es el otro hermano. Ellos son dos hermanos, entonces Ravana y Kumbhakarna, que es toda la épica del Ramayana y todo el secuestro de Sita y el sufrimiento de Rama, se debe a Ravana, que es uno de estos hermanos. Y por último, que estos no son tan conocidos, en el Mahabharata encontramos. Se me fueron los nombres, al menos de uno que es muy poco conocido. El otro se llama Shishupala. Shishupala, que tiene una historia muy interesante que no la voy a contar. Y el otro que era como que amigo de Shishupala, ambos eran como que villanos, no tienen un rol tan principal como por ejemplo Hiranyakashipu y Ravana, pero eventualmente Vishnu en su encarnación como Krishna también los mata. Y de ahí termina su encarnación, su tercera encarnación como enemigos de Vishnu y vuelven como Jaya y Vijaya. Pero bueno, volvamos a la historia que nos interesa. Estamos celebrando el Narasimha Jayanti, entonces vamos a por ello. Entonces, como les digo, encarna Jaya o Vijaya como Hiranyakashipu, y Hiranyakashipu está sediento de poder. Entonces se da cuenta que él puede dedicarse a hacer intensa tapasya, intensas austeridades para poder obtener algún deseo. Porque ¿cuál es la lógica dentro de estas historias como mitológicas, históricas, como lo quieran ver, del hinduismo? Que si una persona, sea un demonio, una persona, cualquier ser, hace mucha práctica espiritual, es inevitable que venga algún tipo de deva o alguien a concederte algún deseo porque tu austeridad tiene que tener alguna recompensa de cierta manera. Eh, entonces, en este caso, Hiranyakashipu hace eso y que de entrada ya era muy poderoso, pero quería volverse el más poderoso. Se dedica a hacer toda una renuncia y práctica, la podríamos llamar espiritual, en el contexto de que se pone a meditar, ayuna y hace otro tipo de austeridades. Y en eso, en lo que recién se va, resulta que la esposa que tenía estaba recién embarazada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece el famoso dios Deva Indra, que desde su plano agarra y dice, no, Hiranyakashipu está ahí adquiriendo más poder, de entrada ya es muy poderoso. Si es que este hijo suyo nace, capaz se vuelva incluso más poderoso que Hiranyakashipu, y eso no le conviene al mundo, al universo. Entonces decide ir a secuestrar a la esposa de Hiranyakashipu, me imagino con la intención de matar al hijo que tenía en su vientre. Pero aparece alguien, un personaje muy especial, muy amado en el hinduismo, Narada. Y Narada, en lo que Indra se la está llevando a la esposa, le hace entrar en razón. Le dice que para un deva no tiene nada de moral,
dármico, por así decirlo, el secuestrar a una mujer casada y matar a un niño recién nacido. Obviamente, Prahalada todavía no había nacido, pero sabiendo su intención a futuro. Entonces lo convence, le dice, mira, no te preocupes, vos andate sin haber cometido ningún crimen, yo me voy a encargar de la mujer, del niño, conozco un muy lindo ashram con un gran sabio ahí, o creo que lo lleva a su propio ashram, ese detalle no me lo acuerdo, pero la cosa es que lo convence, Indra cede, y Narada se la lleva a la mamá de Prahalad, con Prahalad en el vientre, y se dice que durante toda la etapa de gestación, todos los 9 meses que estaba embarazada, eh, Narada constantemente le hablaba a Prahalad a través del vientre, ¿no? Le cantaba canciones devocionales, le contaba historias devocionales hermosas de Vishnu, tal vez esas encarnaciones pasadas y demás, para que justamente desde una etapa tan temprana, porque incluso en la actualidad nosotros sabemos científicamente que el ambiente de la mamá influye directamente en el desarrollo del feto, del niño, de la niña. Entonces, con esto en mente, fue expuesto desde antes de nacer a al amor por Dios, si lo queremos llamar, pero muy, muy profundo por un gran sabio, un Deva Rishi iluminado como lo es Narada. Entonces, lo convence, bueno, crece de esta manera, nace y todavía su papá no había vuelto. Hiranyakashipu seguía haciendo penitencias y en lo que empieza a crecer, tiene unos cuantos años ya como niño, sigue siendo instruido por el Narada y por todo este amor y conocimiento espiritual. Llega el punto en el que Hiranyakashipu obtiene el objetivo que tanto deseaba, se le aparece Brahma, el dios de la creación, y le pide, le dice, ok, estoy satisfecho con tu penitencia, todo ese esfuerzo tiene que tener una consecuencia, pide un deseo. Y Hiranyakashipu le pide ser inmortal, pero le dice muchas personas, muchos rakshasas o asuras, que son palabras de la India del hinduismo para hacer referencia como que demonios, le dicen, no, no existe tal cosa, ni yo que soy el Dios creador soy inmortal como un ser, como un individuo. Y le dice, ok, entonces esto es muy importante para la historia, especialmente les mandé en el grupo del chat una foto de Narasimha. eh, le dice, no quiero, no me lo acuerdo perfectamente, pero a ver hasta dónde me acuerdo, le dice que ningún deva, ningún ser celestial, ningún ser especial me pueda matar, que ningún humano me pueda matar, que ninguna bestia o animal me pueda matar, que no pueda yo morir ni de día y tampoco que pueda morir de noche, que no pueda morir ni adentro ni afuera, haciendo referencia como que a una vivienda, ¿no? eh, que no me pueda matar ningún tipo de arma. Creo que eso es todo. Sí, y si no me equivoco es y que no pueda morir tocando el piso. Entonces, Brahma le concede el deseo y con esto Hiranyakashipu se vuelve extremadamente poderoso porque nada, aparte de algo tan específico como les acabo de comentar, lo podía matar. Entonces vuelve a su reinado, empieza a conquistar diferentes territorios, reinados, se vuelve extremadamente poderoso, empieza a hacer lo que quiere y todo el planeta o el mismo universo empieza a temblar por Hiranyakashipu. Pero en eso, ya obviamente con su papá habiendo vuelto, Prahalada, que era su hijo, el hijo igual era un asura, de raza era como un demonio, asura, vuelve con su mamá y su papá lo manda a un Gurukula. Gurukula es el nombre de como que el colegio donde los niños, niñas, viven con un gurú o con un grupo de gurús para ser instruidos en diferentes tipos de conocimiento. Y como Prahalad había crecido siendo tan expuesto al amor por Dios, al conocimiento espiritual y demás, ¿y qué es lo que pasaba? Hiranyakashipu, siendo tan egocéntrico, instruía. Imagínense en la época actual, por ejemplo, pensamos en Corea del Norte, en algún lugar que sea como una dictadura. Es como que hay imágenes del dictador en todas partes. En lugares como en Corea del Norte, por ejemplo, si es que te encuentran con una Biblia o algo así, no sé, te meten a la cárcel por no sé cuántos años o hay un castigo tal vez peor. Entonces era algo por el estilo. En el Gurukula había como que había un mantra que era Om Hiranyakshana Maha, algo así, como que había que hacer reverencias espirituales a Hiranyakashipu, no se podía hablar, especialmente, ¿y qué es lo que pasa? Un factor
importante que no les comenté, Hiranyakashipu era hermano de Hiranyaksha, eso les conté. Hiranyaksha, al ser uno de estos Jaya o Vijaya, ¿quién lo mató? A Vishnu. Vishnu lo mató en su anterior encarnación antes de Narasimha, que es... am, no puede ser que se me ha ido el nombre. Se llama... Ah, es el avatar que tiene, que es un, ¿cómo se llama? Como un jabalí, que se llama, a ver, estoy acá buscándolo, a ver si me sale el nombre. Baraja, Baraja. Les pido mil disculpas ahí con mi memoria, no me acordaba. Baraja. Entonces sí, la encarnación de Vishnu antes de Narasimha es Baraja, Baraja, y es quien derrota a Hiranyaksha. Entonces Hiranyakashipu, al enterarse que esto era así, odia a Vishnu, porque fue Vishnu quien mató a su amado hermano. Entonces, con eso en mente, imagínense qué es lo que pasa cuando están en el Gurukula y los maestros empiezan a ver que Prahalad no solamente se rehusaba a repetir como que el mantra de su papá Hiranyakashipu, sino más bien estaba recitando mantras y canciones devocionales hacia Vishnu e instruyendo, enseñando a sus compañeros a hacer lo mismo. Entonces, con mucho miedo, lo llevan ante su papá, a Hiranyakashipu, y le explican lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque imagínense que su papá Hiranyakashipu se entere y capaz los iba a culpar a sus maestros y eso significaba tal vez la muerte para ellos. Entonces, al principio Hiranyakashipu no se lo toma tan en serio. Dice, ok, es un niño pequeño, es cuestión de corregirlo, va a entender y no lo va a volver a hacer. Le habla, le indica y lo manda de vuelta. Pasa un tiempo y lo mismo. Prahalad no dejaba de hablar de Vishnu, de Dios, si lo queremos ver desde un punto de vista un poco más occidental. Son dos maneras de expresar lo mismo, con mucho amor, con mucha devoción, y se rehusaba a hacer como que reverencia hacia su papá, cuando la reverencia tendría que ser a Dios. Entonces se vuelven a quejar, su papá lo amenaza, esta vez más seriamente, pero su hijo no acepta, hay como que una situación ahí de ida y de venida, y al final, ¿qué es lo que pasa? Su papá se frustra tanto y dice, ok, este hijo mío no está dispuesto a hacerme caso, ama a Vishnu, quien es mi mayor enemigo, entonces mándenlo a matar. Imagínense, a su propio hijo, era un niño, no más de 10 años, y intentan matarlo. No me acuerdo el orden de qué manera lo intentan matar, pero una de esas es que lo llevan a un risco de una montaña y lo lanzan, lo tiran de ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Prahalad, y esto lo dice nuestro amado Sri Ramakrishna, dice, Prahalad era un Ishvarakoti, era un Nityasida, era una encarnación ya perfecta desde su nacimiento. No llegó a la tierra por un tema kármico como lo hacemos todos nosotros. Él era el Nitya Siddha eternamente perfecto y había obtenido perfección desde un anterior nacimiento y vino justamente para cumplir ese rol que cumplió. Entonces, no, era increíble. Hay algunos dibujos animados en YouTube que muestran la vida de la película, o sea, son como pequeños cortos videos que muestran un poco esta dinámica que les estoy contando y muestran cómo Prahalad está completamente despreocupado. No es que está conmigo y dice, hoy no, me van a matar, o por ningún momento dice, oh no, si es que sigo repitiendo el nombre de mi amado Vishnu, me van a matar, entonces por miedo dejaré de decir el nombre de Vishnu y repetiré. No, el miedo no entraba en él, pero en lo más mínimo. Estaba tan sumergido en Dios y estaba tan plenamente convencido de que Dios se iba a encargar de absolutamente todo que no se preocupaba. Incluso en el borde de la muerte lo estaban por lanzar de la montaña y no sentía el más mínimo temor, tal vez un poco de nervios porque obviamente estaba en el risco, pero ¿qué es lo que pasa? Él, en el dibujito que yo veí, le decía, él como que su mantra decía, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya,
que Narayana es uno de los nombres de Vishnu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo lanzan de la montaña y cae contra, lo describen, al menos por lo que leí, por lo que vi, es como que una cama de flores, por así decirlo, como que cae, pero habían tantas, tantas flores que aparecieron de la nada que no se murió, el primer milagro. Después lo intentan llevar a un calabozo donde estaba repleto de serpientes y otro tipo de animales venenosos. Ninguna serpiente le puede hacer nada. Y hay algunas imágenes que seguramente pueden buscar principalmente en Pinterest o en Google, en la que, por ejemplo, está Prahalada completamente tranquilo, despreocupado, y alrededor hay como que diferentes serpientes y demás que lo quieren matar. Una de esas lo intentan quemar. Hay una historia acá que dice que hay dos versiones, que lo lanzan directamente a la hoguera, y había otra que era una hermana de Hiranyakashipu que tenía como un poder de que el fuego no la podía consumir. Entonces le dice que se quede conmigo y le prendemos, como que prendemos fuego alrededor. Y pero ¿qué es lo que pasó? Prahalada no se quemó y ella se terminó quemando a pesar de que tenía ese poder. Y así de diferentes maneras lo intentan matar. Y ya acercándonos un poco a la conclusión, a la parte final, llega un punto que lo intentan matar de diferentes maneras y no lo pueden hacer, que Hiranyakashipu, siendo tan poderoso, agarra y dice, bueno, entonces yo mismo con mis propias manos te voy a matar. Y están como que hablando de padre e hijo, y Hiranyakashipu le empieza como a preguntar, ¿qué es esto de este Vishnu del que tanto hablas? Mira, yo ahora te voy a matar y no va a estar acá para protegerte. ¿Dónde está tu Vishnu ahora? ¿Dónde está? Prahalada le dice, mi amado Vishnu está en todas partes. ¿Se dan cuenta que un pequeño paréntesis? Advaita, no dual, ¿no? Vishnu, Dios, está en absolutamente, no, no es que está en, es absolutamente todo. Bajamos un poquito de eso, está en absolutamente todo. Entonces, Hiranyakashipu, como obviamente no veía las clases de Vedanta Latinoamérica y no estaba al tanto de la no dualidad, obviamente se ríe al respecto. Y le dice, sí, tu amado Vishnu está en todas partes, entonces seguramente debe estar en este pilar. Y estaba en un palacio, ¿no? Real, donde vivía Hiranyakashipu, y había un pilar. Y Prahalada le dice, sí, está en todas partes, incluso en ese pilar. Y en eso Hiranyakashipu se ríe, se mata de la risa y agarra con su arma, su mazo, y lo golpea con toda su fuerza como para hacerse la burla de su hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo and behold, de manera sorpresiva, hermosa, qué manera más hermosa de mostrarse de Dios, de la destrucción del pilar aparece Narasimha con toda su ferocidad. Acá yo lo aprendí esto de un devoto que fue a la India más de una vez, a lo que tengo entendido, y él fue que me explicó que el nombre de Narasimha está compuesto de dos maneras diferentes. En su forma terrible, cuando está todo molesto y sale directamente a querer pelear y a matar a Hiranyakashipu, se la pronuncia Narasimha, Narasimha. Pero no les quiero hacer el spoiler, pero cuando se pasa toda esa ira y rabia y enoja que sentía Narasimha, ahí sí se lo llama Narasimha. Nara quiere decir hombre. Simha quiere decir león, de ahí viene la película, ¿no? El Rey León, se llama Simha. Bueno, entonces aparece Nrsimha y empieza a tener una pelea con Hiranyakashipu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a pelear, a pelear, a pelear, pero obviamente por el deseo que había obtenido de Brahma, no podía morir así nomás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y esto es como que puede ser una analogía de hacer referencia a que no hay como que nada imposible para Dios o como lo quieran ver. Narasimha, tomando en cuenta el deseo que había adquirido de Brahma, lo lleva al balcón del palacio, que técnicamente no es adentro, pero tampoco técnicamente afuera. Lo pone en sus faldas, que no es el piso. Le abre las entrañas, sus intestinos, con sus garras, que no son armas, y lo mata a alguien que no es ni ni hombre ni animal. Es una mezcla, por así decirlo. Entonces, se dan cuenta, por más de que parecía capaz, si lo escuchan por primera vez esta historia y Brahma le concede el deseo, parece imposible que Hiranyakashipu pueda morir.
y él así se sentía, pero Narasimha viene y rompe todas las, o sea, sin romper ninguna de las reglas, lo mata a Hiranyakashipu. Y para finalizar, ya obviamente Hiranyakashipu muerto, se dice que Narasimha estaba todavía con mucha ira y rabia y enojo, el hombre león, y todos estaban con muchísimo miedo de acercarse, todos menos quién, menos una persona, menos Prahalada. Y Prahalada, sin el más mínimo temor, reconociendo que incluso en aquel aspecto tan terrible estaba su amado, va con él, se acerca y Narasimha, viéndolo con tanto amor a su amado devoto, le entra tanto amor y ternura que esa ferocidad y enojo y rabia desaparece y lo carga en sus faldas y cómo se interactúan de una manera que no me puedo imaginar. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia de, primero hablamos un poco de Shankaracharya, una historia muy hermosa de hace un poco más de 1300 años. Hasta el día de hoy nos beneficiamos y los años que vienen, que igual nos vamos a beneficiar por su hermosa contribución. Y esta hermosa historia de Narasimha que quería igual comentarla, que normalmente no tenemos este tipo de clases, pero también me pareció muy valioso. Entonces, a ver, quiero pensar si me faltó algo importante con respecto a la historia de Narasimha. Eso es todo. Al final, Prahalada se vuelve el rey del reinado y más adelante le entra como que mucho deseo de profundizar más aún su conocimiento, especialmente con respecto a la no dualidad. Y hay unas historias que se encuentra con un maestro completamente renunciante que parecía un loco que estaba por la calle y le indica y demás. Pero bueno, eso es lo principal. Así que en esta parte de la clase lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por estar acá presentes escuchando y bueno. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Sarada Arpanamastu Shri Narasimha Arpanamastu Jai Ma Jai Narasimha